Buenas noches, hermanos. ¿Cómo han estado? Quiero compartir en esta noche la palabra de Dios. Y hay un versículo muy hermoso y excelente para que podamos hacer el esfuerzo de memorizar este versículo. Y este lo encontramos en el Salmo 16, versículo 11. Tiene tres partes que se nos facilitaría más para aprenderlo. Dice la primera parte: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este es el versículo que vamos a usar para meditar en la palabra de Dios en esta noche. Y podemos preguntarnos en qué o cómo se puede deleitar el cristiano. El tema que vamos a desarrollar se llama delicias en la vida del cristiano. Vamos a orar. Padre, en esta noche queremos darte gracias porque nos permites la vida y la oportunidad de tomar tu palabra y meditar en ella. Rogamos, Señor, que a través de ella traigas bendición a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, delicias en la vida del cristiano. Salmo 16, versículo 11. Bien, primeramente vamos a ver delicias en la vida del cristiano al deleitarse en Dios, cantándole y meditando en Él. Salmo 104, versículos 33 y 34, nos dice de esta manera: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en Jehová. Al deleitarse en Dios cantándole, tú y yo podemos cantarle a nuestro Dios, podemos regocijarnos en Dios de esta manera, cantándole. Tal vez no tengamos una voz privilegiada, bonita, pero en nuestro corazón podemos cantarle a nuestro Dios y gozarnos en Él, y también meditando en Él, en su persona, en lo que Él es y en lo que Él hace. También al deleitarnos en Dios tendremos respuesta a nuestras peticiones, como nos dice en el Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí la palabra peticiones también se traduce como anhelos y como deseos. Pero nos dice este versículo: deleítate a sí mismo en Jehová. Y si tú te deleitas en Jehová, en Dios, de esta manera, cantándole, meditando, buscando lo que a Él le agrada, dice que Él te concederá las peticiones, los anhelos, los deseos de tu corazón. Porque muchas veces no nos deleitamos en el Señor, nos deleitamos en otras cosas y luego queremos que Él escuche nuestras peticiones. Delicias en la vida del cristiano, en segundo lugar, al deleitarse en la palabra de Dios. Salmo capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Delicias en la vida del cristiano al deleitarse en la palabra de Dios de manera continua. Porque ahí está diciendo, y en su ley medita de día y de noche. Y su delicia es en la palabra de Dios. Algo que
todo cristiano debe de disfrutar, de deleitarse también en la palabra de Dios. También al deleitarnos en la palabra de Dios, porque es el sostén en la aflicción. Veamos Salmo 119, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y el versículo 143 dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Al deleitarme en la palabra de Dios, en ella encuentro el sostén en la aflicción, en la angustia. La palabra de Dios es mi sostén y debe ser mi delicia. Y esta es otra cosa en la cual el cristiano encuentra su delicia. En tercer lugar, al deleitarse por su salvación, ante la seguridad de la vida eterna. Lucas 10:20, en esa misión que el Señor envió a aquellos 70 discípulos, y en su regreso ellos dan este testimonio, y dice el versículo 20 de Lucas 10: pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El Señor les está diciendo: no se gocen de que los espíritus malignos se les sujetan a ustedes. Ustedes deben de regocijarse, de deleitarse en que sus nombres están escritos en los cielos, en esa seguridad de que ustedes ahora ya tienen vida eterna. Y allí debe fundarse entonces su delicia, su gozo, porque tú y yo somos salvos. Tener esa seguridad debe producir un gran gozo en nuestro corazón y una delicia que debemos de disfrutar en nuestra vida. En cuarto lugar, delicias en la vida del cristiano al ver a otros siendo salvos. Lucas capítulo 15, versículo 7, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente, cuando alguien le entrega su vida al Señor, cuando alguien es salvo por Jesucristo, eso es una delicia en la vida del cristiano, el ver que otros son salvos, vienen a formar parte del reino de Dios. Versículo 32 dice de Lucas 15: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cuando alguien se convierte al Señor, es algo que debe de disfrutar el creyente. Veamos Hechos 16:34, en la conversión de aquel carcelero, y dice el versículo 34 de Hechos 16: y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijó, se gozó. Y en la vida del cristiano su delicia debe ser cuando ve que otros son salvos, cuando una familia completa viene a los pies del Señor y le entrega su vida al Señor. Eso debe ser motivo de gozo, de regocijo, de delicia en el corazón del creyente, del cristiano. Y por último, delicias en la vida del cristiano al saber de la firmeza de otros hermanos. Vamos a ver segunda carta de Juan, en el versículo 4.
Dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El escritor, el apóstol Juan, dice, mucho me regocijé. Entonces, al saber de la firmeza de otros, también es una delicia en la vida del cristiano. Tercera de Juan, versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es el mayor gozo. Así como cuando nos damos cuenta de hermanos que no están firmes en el Señor, que ya no están caminando en los caminos del Señor, embarga nuestro corazón tristeza. Pues una de las delicias del cristiano es cuando sabe de la firmeza de otros hermanos. Y tristemente en este tiempo tan difícil que estamos viviendo por causa de la pandemia, muchos hermanos se han enfriado en su fe porque no han estado cultivando su vida espiritual en relación a esa comunión con el Señor. Bien, entonces mencionaba que es triste cuando algunos hermanos por esta situación que se está viviendo se han enfriado y tal vez no están caminando firmes en el camino del Señor. El apóstol Juan dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y eso también debe ser una delicia en la vida del cristiano, el saber que otros hermanos, a pesar de las situaciones tan difíciles que estamos viviendo, siguen fieles, siguen firmes, siguen constantes en el camino del Señor. Y mi pregunta es, ¿estás disfrutando estas delicias en tu vida como cristiano? Ya mencionábamos ahí en el Salmo 16, versículo 11, un versículo que debemos de memorizar. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y estas delicias las puedes disfrutar tú como creyente, como cristiano. Y Dios anhela que nosotros disfrutemos de esas delicias que están a nuestro alcance. Y oremos por aquellos hermanos que tal vez no están caminando firmemente en el camino del Señor y tener gozo de verlos nuevamente caminar fieles y firmes en el camino de Dios. Oremos, Dios, gracias por este tiempo en el cual nos permites meditar en tu palabra y gozarnos en ti y disfrutar de estas delicias como creyentes. Gracias por tu palabra, porque a través de ella aprendemos de ti, nos alimentamos día tras día. Te pedimos tu bendición y dirección en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.